Empiezo yo, ¿no, verdad? Sí, empieza y yo sigo con la invocación. Ok. Muy buenos días para todos los hermanos, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. En nombre de la de la Federación Teosófica Interamericana para Centroamérica y el Caribe y toda el habla hispana, nos da mucha alegría saludarlo hoy, 4 de julio. Hoy tenemos dos hermanos de la logia ADMA de la República Dominicana, que es el hermano Rodolfo Gil Malagón y el hermano Felipe de Castro. El hermano Gil Malagón, Rodolfo, es miembro de la Sociedad Teosófica a través de la logia ADMA. Hace ya un tiempito largo, ¿no, verdad? Rodolfo es un hermano que se ocupa del ambiente. Vive pendiente del ambiente, de los animales. Lucha por esa parte que sufre en el planeta. Su madre, la señora doña Flor, fue miembro de la Sociedad Teosófica hace muchos años. Ella partió ya al Oriente Eterno, pero siempre anheló que su hijo estuviera en esta línea. Y creo que en este momento hoy se sentirá feliz. Así es que el hermano Rodolfo es muy querido por todos los miembros de la logia ADMA. El hermano Felipe de Castro preside en este momento la logia ADMA. Ya lo conocemos porque nos dio una charla muy interesante. Y es un hermano que está dispuesto a servirle a la sociedad y con una calidad de entrega. Así es que a estos dos hermanos le damos la bienvenida, a pesar de que la charla es de Rodolfo, pero Rodolfo quiso que Felipe lo ayudara porque su computadora tiene un poco de problema. Así es que los recibimos con mucho cariño y los recibimos a todos los presentes en esta charla de la aproximación a la conciencia según la teosofía y la ciencia. Bienvenidos todos y Rodolfo, te deseo la mejor de la suerte. Sé que va a quedar todo muy bien. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, hermana Magali, a Isaac Jauli, y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches a los que donde ya oscureció. Rodolfo, vamos a hacer la invocación en este momento y después te damos la palabra. Ok, correcto. Perdona, mi hermano, perdone. Isaac, sí. El micrófono. Les pido, cerremos nuestros ojos por un minuto y todos tratemos de repetir las frases de la invocación que voy a mencionar, esperando que cada frase lo hagan después de que mencione cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea, y gracias. Así sea. Te damos la palabra ahora sí, Rodolfo. Muchas gracias, Isaac. Gracias, Magali. Y buenas tardes de nuevo. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas de habla hispana que hoy nos acompañan. Aproximación a la conciencia según la teosofía y la ciencia. Debo aclarar primero que no soy ni científico, ni teósofo, ni conferencista. Soy estudiante de teosofía y mi tiempo lo dedico
a temas ambientales. Puedo catalogarme como un activista ambiental. La idea de esta presentación surgió en varias conversaciones con el hermano Felipe de Castro, en las que hablábamos de preparar una charla sobre la vida y la conciencia, ya que vida y conciencia son dos aspectos de una misma causa. Nuestra intención es vincular los planteamientos de la teosofía con el pensamiento científico actual, sobre todo con las novedosas y extrañas teorías científicas de la física cuántica, teorías que son un reto para la lógica. Y eso es el origen y razón de esta charla. Agradezco mucho al hermano Felipe por todas las ideas compartidas conmigo y por aceptar presentarlo a nuestros hermanos de habla hispana en el día de hoy. Agradezco igualmente a mis hermanos de las logias por sus ideas expresadas durante clases y por conversaciones que sirvieron de base para presentar los aspectos que entendemos más relevantes sobre la conciencia. A nombre de todos, agradecemos a ustedes por escucharla. Adelante, hermano Felipe. David Chalmers, profesor de Filosofía y Ciencias Neuronales en la Universidad de New York, codirector del Centro para Mente, Cerebro y Conciencia de la New York University, o NYU, nos dijo lo siguiente: cuanto más importante es algo, más difícil es definirlo. Entonces, en lugar de definir un concepto como la conciencia, puede ser más interesante señalar los diversos fenómenos que están en juego alrededor de esta. Después de todo, cualquier palabra en inglés es muy ambigua y la palabra consciousness o conciencia no es una excepción. Cuando diferentes personas hablan de conciencia, normalmente hablan de cosas muy diferentes. Entonces, si alguien pregunta, ¿cómo se explica la conciencia? No hay una respuesta única, porque conciencia no se refiere solo a un fenómeno. Una vez que comencemos a separar fenómenos individuales, fenómenos específicos, podríamos dar respuestas más unificadas a esas preguntas. Dos de los grandes misterios sobre la conciencia son explicar cómo surge y dónde se localiza. La ciencia tradicional materialista plantea que la conciencia es producto de conexiones neuronales. Pero con los avances del conocimiento en las ciencias cognitivas, se han desarrollado otras hipótesis y teorías que presentan la conciencia como la fuente y origen de donde surge el mundo físico. Hoy veremos enfoques que nos explican la conciencia como procesos originados en las dimensiones del mundo cuántico y cómo estos planteamientos coinciden con las enseñanzas teosóficas. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor. En filosofía, se considera la conciencia como la facultad humana por la cual uno decide actuar de acuerdo a su libre albedrío, en función de la concepción del bien y del mal que se tenga. Aquí la conciencia es un término vinculado a la moral. También tenemos la conciencia vinculada al ser. Él o ella es consciente de sus actos. En teosofía, la autoconciencia o conciencia del yo también se conoce como ahankara o principio en virtud del cual adquirimos el sentimiento de la propia personalidad,
la ilusoria noción de que el no yo, cuerpo y materia, es el yo, espíritu. Existen otras definiciones, pero mi favorita es: no existe un juez más severo que nuestra propia conciencia. A diferencia de nuestro sistema legal, donde no puedes ser juzgado dos veces por el mismo hecho, la conciencia se da permiso para juzgarte todos los días por lo mismo y no hay tribunal donde recusarla. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Eso lo dijo Nikola Tesla. Max Planck, físico teórico pionero de la física cuántica, dijo: considero que la conciencia es fundamental. Considero que la materia se deriva de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Sir James Jeans, físico molecular, astrónomo y matemático, dijo lo siguiente: me inclino por la teoría de que la conciencia es fundamental y que el universo material se deriva de la conciencia, no la conciencia del universo material. En general, el universo me parece estar más cerca de un gran pensamiento que de una gran máquina. Me parece que puede ser que cada conciencia individual debe compararse con una célula cerebral en una mente universal. La vibración es la fuente de todas las cosas visibles e invisibles. El universo es manifestado por medio de la vibración, es mantenido por medio de la vibración, y en el momento del pralaya o disolución es destruido por medio de la vibración. El sonido, vibración, se reconoce como la fuente de todas las cosas visibles e invisibles. Para un cristiano, las siguientes palabras son muy familiares. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. En la Biblia. Esto lo dijo el doctor Ikal K. Taimni, teósofo, científico, autor. ¿Qué es la vibración? Vibración es la propagación de ondas de energía y se manifiesta como una oscilación o movimiento repetitivo. Tiene tres características o propiedades básicas. La primera, frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que oscila, sube y baja una onda de energía durante un segundo y se mide en hercios o hertz o Hz. Segundo, longitud. La longitud de onda es la distancia entre crestas que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. Tercero, resonancia. La resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir una frecuencia con otra frecuencia. Y aquí tenemos un gráfico donde muestra que en un segundo una alta frecuencia tiene una cantidad de crestas enorme, muy activa. En la frecuencia media las crestas ya tienen muchos intermedios, y en la baja frecuencia las crestas son mucho más lentas en producirse. Su único absoluto atributo, que es él mismo, el eterno e incesante movimiento, es denominado en lenguaje esotérico el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo
en el sentido de espacio ilimitado y siempre presente. Eso lo dijo H.P. Blavatsky en La Doctrina Secreta. El gran aliento. Este término simboliza la realidad única considerada bajo el aspecto de absoluto movimiento abstracto. Es la que siempre está yendo y viniendo y es fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual. La aparición y desaparición del universo se expresan como una expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno por ser movimiento, es uno de los tres símbolos de lo absoluto. Cuando el gran aliento es proyectado, recibe el nombre de aliento divino y es considerado como la respiración de la deidad inconocible, la existencia única, que exhala un pensamiento, por decirlo así, que pasa a ser el cosmos. Y cuando el aliento divino es inspirado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre o el caos. Está en el glosario teosófico de HPB. Los tattvas o tattvas. Los tattvas son las 5 modificaciones del gran aliento. Actuando sobre Prakriti, este gran aliento lo lanza en 5 estados, teniendo movimientos vibratorios distintos y realizando diferentes funciones. El primer resultado del estado evolutivo de Parabrahman es el Akasha Tattva. Después de esto, vienen en orden el Vayu, el Tejas, el Apas y el Prativi. Ellos son conocidos como Mahabhutas. Eso está en las fuerzas sutiles de la naturaleza de Rama Prasad. Rodolfo, ¿tiene micrófono? Déjeme continuar. Evolución del universo. Desde el inicio de la manifestación, la densidad del vacío no varía. Esta energía mantiene la misma densidad a diferencia de las otras que surgen con densidades muy altas. Esto podría significar que la densidad del vacío es la misma antes, durante y después de la manifestación. Los sabios antiguos y modernos ya conocían esta fuerza desde hace milenios, llamándole Akasha, Pradana, Mula Prakriti o Shwabhavat. Todos estos nombres describen el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo. Suena la palabra salida del silencio, la voz, el sonido por el que los mundos surgen a la existencia. Esto coincide con la era de Planck. Desde el Big Bang hasta los 10:43 segundos, el universo era increíblemente denso y caliente. Las 4 fuerzas fundamentales estaban unidas en una sola, Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único y pone en movimiento la ley de evolución cósmica que trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. A las 10:43 segundos, la fuerza de gravedad se separa de las otras 3,
El tercer logo manifiesta la conciencia, Mahat. Akasha vibra en distintas frecuencias. Entre las 10 sobre la 39 y las 10 sobre 12 segundos del Big Bang, la fuerza nuclear. ¿Tiene micrófono? ¿Tiene micrófono, Rodolfo? Ah, pues sigue tú, por favor. Gracias, Magali. En la descripción hay varias palabras que pueden ser extrañas para algunos. Vamos a hablar de la gráfica anterior, por favor, Felipe, si puedes ir atrás. Los tattvas, es importante ver lo que es esto antes de pasar a la página número 10. Estas palabras, Vayu, Tejas, Apas y Prithvi, se refieren a los elementos groseros de la naturaleza: aire, fuego, tierra, agua y éter. Son estos estados de los que se forma el mundo material y están relacionados a los 5 sentidos humanos. Entonces, Mahabhuta son todos estos sentidos y elementos en uno. A todos se les llama Mahabhutas. Entonces vamos a pasar a la página 10, por favor, Felipe. Hablar sobre la gráfica. La gráfica muestra cómo la densidad de la radiación y de la materia. Cuando hablamos de materia, hablamos de la materia atómica y la llamada materia oscura. Van reduciendo su densidad a medida que el universo se expande. La única densidad que permanece constante es la del vacío o densidad de la energía oscura. Hace 5 billones de años, el sistema solar todavía estaba en formación. Las densidades de energía oscura y la materia se igualaron. Y mientras la densidad de la materia seguía disminuyendo debido a la expansión del universo, la densidad de la energía oscura, que siempre ha sido constante, superaba la densidad de la materia, lo que dio inicio a una segunda etapa de expansión del universo, que según observaciones científicas va acelerando cada vez más con el tiempo. Esto es un indicador de que el universo aparenta dirigirse a lo que llaman el Big Freeze o gran congelamiento, un estado en el que toda la materia pierde su energía y el universo se congela. Nos preguntamos si puede surgir en el universo un suceso que pueda revertir este proceso, ocasionando que la densidad de la materia aumente dentro de un universo en expansión. Esa es una pregunta que debemos hacernos. Gracias, Felipe. Adelante. Rodolfo, no se terminó de leer entre los 10 sobre 39 y tú puedes terminar esa segundo, 2 párrafos últimos. Bien, vamos a terminarlo. Debemos establecer una diferencia entre las vibraciones de los elementos. Pon la gráfica anterior, Felipe, la de los tattvas o tatuas. Debemos establecer, déjame ver, una diferencia entre las vibraciones de los elementos que constituyen la luz, el sonido, etcétera, y las vibraciones de los medios que transmiten estas impresiones a nuestros sentidos. No son las vibraciones de los éteres o tattvas sutiles las que causan nuestras percepciones, sino las vibraciones etéreas transferidas a diferentes medios, que son otras tantas modificaciones de la materia grosera. El éter luminífero, por ejemplo, está presente lo mismo en una habitación oscura que en el espacio exterior, pero el interior no está iluminado. La razón de esto es que nuestra visión ordinaria
no percibe las vibraciones del éter luminífero directamente, sino solo a través de las vibraciones del medio penetrado por el éter. La capacidad de vibrar con arreglo a las vibraciones etéreas varía según los diferentes medios. En el espacio que está fuera de la habitación oscura, el éter pone los átomos de la atmósfera en el estado requerido de vibración visual. Y así se ofrece a nuestra vista una gran extensión de luz. Lo mismo sucede con cualquier otro objeto que vemos. Prakriti significa la naturaleza o el mundo material, la esencia material de todas las cosas, la materia en el más alto sentido de la palabra, desde lo más denso y grosero, que es el mineral, hasta lo más sutil y etéreo, la conciencia, la mente, el espíritu. Gracias, Felipe, adelante. El padre-madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y en el inferior a la materia, su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es Swabhavat. Eso está en la doctrina secreta, en la estancia 3, doctrina secreta 1, estancia 3, sloka 10. La expansión y contracción de la tela, esto es, el material de mundos o átomos, expresa aquí el movimiento de pulsación, porque es la contracción y expansión regular del océano infinito y sin orillas, de lo que podemos llamar el nóumeno de la materia, emanado de Swabhavat, causa de la vibración universal de los átomos. Doctrina secreta, tomo 1, en el PDF, página 137. Quiero que recordemos que el movimiento de la tela, su expansión y contracción, son la causa de la vibración universal de los átomos. Es decir, sin esto, los átomos estuvieran inmóviles. Los distintos campos físicos interactuando con la tela, esta tela que se llama akasha o le llaman akasha, excitan la materia atómica y le impregnan la capacidad de vibrar. Los vivifican. Adelante. La palabra salida del silencio, la voz, el sonido por el que los mundos surgen a la existencia. Eso fue dicho por Annie Besant en la sabiduría antigua. Akasha, Akafa, Akasa o Akasha, sánscrito. Es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia y objetividad, y del cual procede el logos o pensamiento expresado. Por esta razón declaran los Puranas que Akasha solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del logos, o sea, el verbo o lenguaje en sentido místico. Es el aspecto más elevado de la materia cósmica o prakriti manifestada. Eso está en la glosario teosófico. Las capas de elementos cubriendo los universos son cada una 10 veces más espesa que la anterior, y todos los universos juntos aparecen como átomos en una gran combinación. Eso está en el Bhagavata Purana 3.11.41. Sí, esto de las capas de elementos más espesas se refiere a frecuencias de vibración más bajas. Recordemos que estas capas no están separadas unas de otras, sino que compenetran entre todas, formando una unidad que es el universo manifestado. La física cuántica nos presenta este mismo concepto
pero lo explica como campos vibratorios interactuando entre ellos. Los distintos campos son las fuerzas ocultas y visibles del universo. Las fuerzas ocultas son las que organizan y dirigen el concierto de la vida y la conciencia. Desde tiempos inmemoriales, el hombre le puso nombres a estas: Akasha, Fohat, Mahat, Manas, Johans, Devas, duendes, ondinas. Muchos de estos nombres fueron elevados a dioses en las distintas sociedades, llamando la misma deidad o entidad con distintos nombres. Es muy posible que de estas diferencias surgieron las guerras religiosas, cada dios otorgándole privilegios irritantes a sus seguidores leales. Entre estos, la exclusividad del nirvana, que es la promesa más ofertada por la mayoría de las religiones. La ciencia, por su lado, también tiene su propio lenguaje, aunque se limita solo a describir los reinos de la naturaleza material y los efectos de las fuerzas que interactúan con la materia. La teosofía va más allá, penetrando en los mundos de las causas y presentando la verdad como la transmiten aquellos capacitados para hacerlo. Seguimos, Felipe. El logos se despliega de sí mismo manifestándose en una triple forma. El primer logos, raíz u origen del ser, de él procede el segundo logos, manifestando los dos aspectos de vida y forma, la primitiva dualidad, que constituye los dos polos de la naturaleza entre los cuales se ha de tejer la trama del universo. Vida, forma, espíritu, materia, positivo, negativo, activo, receptivo, padre, madre de los mundos. Y por último, el tercer logos, la mente universal, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres, manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Eso está en el libro de sabiduría antigua de Annie Besant y en el glosario teosófico también. Lo que hay es un logos único que efectúa la evolución del universo a través de 3 etapas distintas. Y desde luego no se trata de ningún tipo de ser, entidad o persona divina, sino más bien la vida universal misma, que responde y actúa bajo el impulso inherente de la ley inmutable. Eso está en los diálogos de la Logia Blavatsky, página 14. La conciencia y la materia se influyen recíprocamente, porque los dos son constituyentes de un todo. No existe la conciencia unitaria, pues toda la conciencia requiere la íntima dualidad a semejanza de un imán, cuyos dos polos se mantienen constantemente en relación recíproca. Nosotros concebimos la conciencia como un algo separado y nos preguntamos cómo actúa sobre otro algo separado, lo que llamamos materia. Pero no hay tal separación, sino desdoblamiento de dos aspectos inseparables de aquello que sin ambos es inmanifestado ni puede manifestarse exclusivamente en uno o en otro aspecto, sino que se equilibra en ambos. No hay anverso sin reverso, ni arriba sin abajo, ni fuera sin dentro, ni espíritu sin materia. Se influyen recíprocamente porque son inseparables partes de una unidad que se manifiestan como dualidad en el espacio y el tiempo. El abismo aparece cuando pensamos en espíritu absolutamente inmaterial y en el cuerpo absolutamente material, pues ni uno ni otro existen aislados. No hay espíritu sin materia que lo envuelva, ni materia que no esté animada por el espíritu. El más elevado yo tiene su película material
y aunque le llamemos espíritu por el predominio en él del aspecto conciencia, no por ello deja de tener su vibrante envoltura de materia en la que emana todo impulso capaz de afectar las envolturas sucesivamente más tensas. Al decir esto, no materializamos la conciencia, sino tan solo reconocemos que los dos opuestos primarios, conciencia y materia, están íntimamente unidos y jamás separados, ni aún en el ser más evolucionado. Eso está en el libro de estudios sobre la conciencia de Annie Besant. Espíritu y materia son los dos polos de una misma cosa. Representan los dos polos de la naturaleza, entre los cuales se ha de tejer la trama del universo, como expresan poéticamente las enseñanzas teosóficas. Adelante, Felipe. El universo manifestado, por lo tanto, está formado por la dualidad, lo cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Este algo, desconocido al presente para la especulación occidental, es llamado Fohat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica, Akasha, como leyes de la naturaleza. Fohat es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dianchoans, los arquitectos del mundo visible. Así, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia. De la sustancia cósmica, los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. Está en la Doctrina Secreta, tomo 1, Sociedad Teosófica Española, en PDF, página 76. Ese último párrafo, donde dice ideación cósmica, y de ahí viene nuestra conciencia. La ideación cósmica es el pensamiento eterno, impreso en la sustancia o espíritu materia en toda la eternidad. Pensamiento que se vuelve activo al principio de cada nuevo ciclo de vida. Este pensamiento, esta ideación cósmica es uno de los aspectos de lo absoluto. No puede manifestarse como conciencia individual independientemente de la sustancia cósmica, puesto que necesita para ello un vehículo material. Seguimos, Felipe. Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Doctrina Secreta, Sociedad Teosófica Española, en publicación PDF, página 76. Todo el cosmos debe necesariamente existir en la fuente una de energía de la cual emana esta luz, Fohat, sea
que contemos los principios en el cosmos y en el hombre como 7 o solo como 4. Las fuerzas de la naturaleza física son 7 y afirma la misma autoridad que prajna o la capacidad de percepción. Existen diferentes aspectos correspondientes a otras tantas condiciones de la materia. Porque precisamente así como un ser humano está compuesto de 7 principios, la materia diferenciada en el sistema solar existe en 7 condiciones diferentes. Eso está en el libro que se llama 5 Years of Theosophy, 5 años de teosofía, artículo Dios personal e impersonal, página 200. Akasha, o la sustancia manifestada o elemento único, se va diferenciando en varios centros de energía, mientras Fohat va impregnándolos con la energía dinámica. Estos 7 principios de la Akasha son los centros de energía, que no son centros, sino son estados o campos distintos, en los que Fohat va modificando sus vibraciones desde los planos superiores más sutiles hasta los planos físicos más densos. Los va diferenciando en 7 planos de evolución y las 7 fuerzas de la naturaleza. Y Prajna, que es sinónimo de Mahat o la mente universal, la conciencia, es la capacidad para percibir que existe en 7 diferentes aspectos o en 7 diferentes planos. Prajna, a su vez, está vinculado con los tattvas o tatuas que vimos como mahabhutas, que le llaman mahabhutas. Felipe. Conciencia y vida son 2 nombres de una misma cosa. Conciencia y vida son idénticas. Son 2 nombres distintos de una misma cosa, según se la mire interior o exteriormente. No hay vida sin conciencia, no hay conciencia sin vida. Al decir que la vida es más o menos consciente, no pensamos abstractamente en la vida, sino en algo viviente, más o menos conocedor de lo que le rodea. Este grado de conciencia depende del espesor y densidad del velo que la envuelve y separa de los demás seres vivientes. Eso está en el estudio sobre la conciencia de Annie Besant en la página 14. La vida requiere impulso interno y estímulos externos para evolucionar. La vida necesita para su desarrollo impulso interno y estímulo del medio ambiente externo. Sin el golpeteo la vida duerme. Solo con el estímulo y sin impulso interno la forma no tiene vida. Un segundo principio que notar es que la vida se desarrolla construyendo y destruyendo. Poco importan a ella millares de muertes o destrucciones a cambio de una oportunidad para construir una forma más apta. La vida construye y destruye con prodigalidad, esforzándose siempre en confeccionarse el vestido cuyo ideal se le ha puesto delante. Eso está en los fundamentos de teosofía de Jina Rajadasa. Según la paleontología, el planeta ha pasado por 5 grandes extinciones. La mayor de ellas, hace 250 millones de años, fue causa de la extinción del 95% de las especies que habitaban el planeta. La extinción de los dinosaurios, que fue más reciente, hace 65 millones de años, causó la desaparición de más del 75% de las especies que existían en ese momento. Las especies sobrevivientes fueron la materia prima de la cual surgieron los vehículos que la conciencia requería para evolucionar hasta las formas de vida que conocemos actualmente, incluyéndonos a nosotros. O sea que posiblemente debemos agradecer a nuestros hermanos desaparecidos, los dinosaurios, el hecho de que estemos aquí. Adelante, don Felipe. El reino de Akasha
es el nómeno indiferenciado y espacio abstracto que será ocupado por Chidakasha, Chidakashan, que es el campo de la conciencia primordial. Tiene muchos grados, sin embargo, en la filosofía oculta, de hecho, tiene 7 campos. El primero es el campo de la conciencia latenta, que es coetáneo con la duración del primer y segundo logoi inmanifestado. Cuando acomete la hora para que el tercer logos aparezca, entonces de la potencialidad latente allí irradia un campo menor de conciencia diferenciada, que es Mahat, o la colectividad entera de aquellos Dhyan Chohans de vida sensible, del que Fohat es el representante en el plano objetivo y el Manasaputras en el subjetivo. Eso está en los Collected Writings, en las colecciones escritas de HPB, volumen 10, que es producida por la Theosophical Publishing House en Wheaton, Illinois, en el 1988, en la página 360. Aquí hay varios nombres y conceptos que debemos explicar. En la frase, lo primero es el campo de la conciencia latente, coetáneo con la duración del primer y segundo logos. Esto significa que todavía no se había manifestado. Y Chidakasa es el número de la conciencia diferenciada que se manifiesta junto al tercer logos o con el tercer logos, dando inicio a todo el proceso de manifestación física. Y Dhyan Chohans, por su parte, es una palabra sánscrita, literalmente señores de la luz, los devas o dioses más elevados que corresponden a los arcángeles de la religión católico romana. Son los espíritus planetarios cuyo agregado colectivo forma el verbo manifestado del logos inmanifestado. Manasaputras, a su vez, otra palabra sánscrita, significa los hijos de la mente o hijos nacidos de la mente. Es el nombre dado a nuestros egos superiores antes de que se encarnaran en la humanidad. Es decir, de ellos venimos. Adelante, Felipe. El akasha no es sustancia, ni aún exotéricamente, ni para algunos orientalistas, pues solo tiene por atributo el sonido, cuyo substrato es, y más bien puede considerarse como el caos o el gran vacío del espacio. Esotéricamente, el akasha solo es el divino espacio y únicamente se convierte en éter en el último e ínfimo plano, o sea, el terrestre. En este caso, el velo consiste en decir que el sonido es atributo de la akasha, cuando en realidad no lo es, sino su primera correlación, su primordial manifestación, el logos o ideación divina hecho verbo, y el verbo o palabra hecho carne. Tan solo podemos considerar el sonido como atributo de la akasha si antropomorfizamos este último. No es una característica de la akasha, aunque ciertamente es tan innato en él como la idea de yo soy yo es innata en nuestras mentes. Eso está en la Doctrina Secreta, volumen 6, página 126. ¿Es la conciencia un campo cuántico? La teoría cuántica de campos es la teoría física probada experimentalmente con mayor precisión a escala subatómica. Describe la materia como vibraciones de diferentes campos interconectados a nivel cuántico. El reino de Akasha es el nómeno indiferenciado y espacio abstracto que será ocupado por Chidakasha, que es el campo de la conciencia primordial. Tiene muchos grados, tiene 7 campos. El primero es el campo de la conciencia latente. Estos 7 campos son los llamados planos del universo.
Son los campos cuánticos en los que se materializan todas las cosas. De acuerdo a la teoría cuántica de campos, solo existen los campos cuánticos y esos campos fundamentales de la naturaleza no están realmente hechos de cosas físicas. Podemos decir que las cosas físicas están hechas de la interacción entre ellos. Estas interacciones entre los distintos campos y el campo de Higgs es lo que percibimos como partículas. La principal diferencia entre los distintos campos, desde los más sutiles a los más densos, es su frecuencia vibratoria. Siempre recordemos que los campos físicos vibran a una frecuencia más baja que los campos no físicos o espirituales. Una suposición personal es que el llamado campo Higgs es la manifestación del principio inferior de la Akasha, o sea, el plano más denso o material de la Akasha. El bosón o partícula de Higgs es un tipo de partícula elemental que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas elementales. La masa es una propiedad intrínseca de la materia física, sin la cual no podría existir el universo como lo conocemos. Seguimos, Felipe. La conciencia en cualquier plano significa la capacidad de responder a las vibraciones del mismo plano. La conciencia se vincula con algo solo mediante vibraciones, y si nuestro vehículo no responde a un conjunto de ellas, el objeto que las produce permanecerá como inexistente en lo que a nosotros concierne. Eso lo dijo el doctor Taimni en el libro El hombre, Dios y el universo. Porque conviene recordar que los 7 planos se compenetran y que la conciencia en cualquiera de ellos significa la capacidad de responder a las vibraciones del mismo plano. Así como un hombre puede ser consciente en el plano físico porque su cuerpo carnal está organizado para recibir y transmitir las vibraciones físicas, pero ser del todo inconsciente en los planos superiores, aunque las vibraciones de estos ondulen en torno de él, porque todavía no tiene sus cuerpos superiores debidamente organizados para recibirlas y transmitirlas. Así también la mónada, la unidad de conciencia, es consciente en el segundo plano, pero del todo inconsciente en los 5 inferiores. La mónada desenvolverá su conciencia en estos 5 planos inferiores al suyo propio, tomando una porción de materia de cada uno de ellos y velándose en ella bajo una envoltura por cuyo medio pueda ponerse en contacto con el respectivo plano. Gradualmente va organizando la mónada esta envoltura hasta constituir un cuerpo capaz de actuar en aquel plano con expresión perfecta de sí misma y de recibir y transmitirle sus vibraciones, así como de recibir y transmitir al plano las vibraciones de la mónada. Eso está en el libro Estudios sobre la Conciencia de Annie Besant en su página 19. Felipe habla de responder a la vibración. Esto significa resonar en la misma frecuencia, vibrar en esa misma frecuencia. En la próxima página vamos a ver cómo la vibración se sincroniza. Adelante, Felipe. La conciencia y la vibración sincronizada. David Chalmers, profesor de filosofía, ciencias neurológicas de la New York University o NYU, Jonathan Schuller de la Universidad de California, Santa Bárbara, dijeron lo siguiente, o dijo lo siguiente Jonathan Schuller. Mi colega Jonathan Schuller, profesor de psicología de la Universidad de California en Santa Bárbara, y yo hemos desarrollado lo que llamamos una teoría de la resonancia de la conciencia.
Sugerimos que la resonancia, otra palabra para las vibraciones sincronizadas, está en el corazón no solo de la conciencia humana, pero también en la conciencia animal y de la realidad física en general. Todas las cosas en nuestro universo están constantemente en movimiento, vibrando. Incluso los objetos que parecen estacionarios están de hecho vibrando, oscilando, resonando a varias frecuencias. La resonancia es un tipo de movimiento caracterizado por la oscilación entre dos estados. Y en última instancia, toda la materia es solo vibraciones de varios campos subyacentes. Como tal, en cada escala, toda la naturaleza vibra. Desde los electrones a los átomos, a las moléculas, a las bacterias, los ratones, los murciélagos, las ratas, y así sucesivamente todas las cosas pueden verse como al menos un poco conscientes. La tesis central es esta. Los vínculos particulares que permiten la conciencia a gran escala, como disfrutan los humanos y otros mamíferos, se deben a una resonancia compartida entre muchos constituyentes más pequeños. Algo interesante sucede cuando se juntan diferentes cosas que vibran a menudo. Después de un rato, comenzarán a vibrar juntas en la misma frecuencia. Se sincronizan, a veces en formas que pueden parecer misteriosas. Esto se describe como el fenómeno de la autoorganización espontánea. Podemos citar algunos ejemplos. Esta sincronización o tipo de sincronización la vemos en las escuelas de peces, las bandadas de estorninos y aves y los rayos láser. Cuando afinamos un instrumento musical con un diapasón, el sonido que sale del instrumento debe resonar con el diapasón. Entonces, ya el instrumento es que está afro, y así toda la orquesta tocará a un solo tono. El instrumento y el diapasón vibran en la misma frecuencia. Adelante, Felipe. Al cambiar la conciencia, cada cambio aparece en la materia circundante como una vibración, porque el Logos quiso que las vibraciones de la materia acompañasen indefectiblemente a los campos de conciencia. Como la materia es la resultante de la conciencia y sus atributos emanan de la actividad del pensamiento, todo cambio en la conciencia del Logos alterará los atributos de la materia del sistema, y todo cambio de cualquier conciencia derivada de la suya determinará en la materia un cambio significado por una vibración, por un rítmico movimiento dentro de los límites por él establecidos para la movilidad de las masas de materia. El cambio de conciencia y la vibración de la materia que la limita es un par impuesto por el pensamiento del Logos a todas las conciencias encarnadas de su universo. Esta constante relación se demuestra al considerar que toda vibración de la material envoltura, determinada por el cambio de la conciencia que la anima y que provoque análoga vibración en la envoltura animada por otra conciencia, va acompañada de un cambio en esta otra conciencia análogo al cambio operado en la primera. Eso está en Estudios sobre la Conciencia de Annie Besant en la página 16. Sí, recordemos que el doctor David Chalmers en páginas anteriores dijo, se trata de vibraciones, pero también se trata del tipo de vibraciones. Y lo más importante, son vibraciones compartidas. Seguimos, Felipe. La mente es el campo donde se dan cita los fenómenos mentales. La mente puede ser consciente o inconsciente, pero la conciencia es siempre consciente. En el ser humano,
El intelecto es el producto de la mente y la intuición el producto de la conciencia. La mente es dual. El sujeto y el objeto siempre están separados. La conciencia es unificadora y en la medida en que se desarrolla, el objeto y el sujeto se convierten en uno. El antakarana, lazo de unión entre la conciencia superior y la mente inferior. Antakarana es el nombre de aquel puente ideal, aquella línea interpuesta entre el ego divino y el humano, que si bien son dos egos durante la vida terrena, se funden en un ego en el Devachan o en el Nirvana. Eso está en la Doctrina Secreta, libro 6, página 144. Los ocultistas lo definen como el sendero o puente entre el manas superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre. Sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que pueden por su naturaleza ser asimilados o retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales. Y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Así es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda en la eternidad dar testimonio de haber vivido. Eso está en el glosario teosófico. Mahat o Mahant, sánscrito, literalmente el grande. Primer principio de conciencia o inteligencia universales o cósmicas. En la filosofía puránica es el primer producto de la naturaleza radical o pradana, mula prakriti, el productor del manas, principio pensador, y de la ahankara, egotismo o sentimiento del yo soy yo en el manas inferior. Mahat es el nombre que por antonomasia se da al buddhi o mahabudhi, intelecto o principio intelectual. Glosario teosófico de HPB. Manas es la conciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unido a buddhi. En su aspecto puramente metafísico, manas es trasunto, o sea, reflejo de buddhi en el plano inferior, y no obstante es tan intensamente superior al hombre físico que para ponerse en relación con la personalidad necesita la mediación de su reflejo, la mente inferior. Manas es la conciencia espiritual en sí misma y la conciencia divina cuando está unido a buddhi, que es el verdadero factor de la conciencia propia por medio del Mahat. Por lo tanto, buddhimanas no pueden manifestarse durante sus periódicas encarnaciones, sino por medio de la mente humana o manas inferior. Doctrina Secreta, tomo 6, en el PDF, página 143. Atma, Buddhi, Manas, las tres expresiones esenciales de la conciencia encarnada. Las tres expresiones del yo superior son los tres aspectos de una gran conciencia humana, todos ellos con modalidades de conocimiento. Atma no es el ser, sino la conciencia que conoce al ser. Buddhi es la misma conciencia al conocer la vida de las formas mediante su propia percepción directa. Manas es la misma conciencia cuando mira el mundo objetivo y Kama Manas es un fragmento de esta última inmersa en ese mundo y afectado por él. Eso está en Práctica sobre el Sendero del Ocultismo, tomo 2, página 39. Este oculto yo es la mónada, esencialmente una, cuyo sutilísimo sentimiento de unidad persiste a través de todas las mudanzas
y del que dimana el sentimiento de identidad, porque el yo es el eterno en nosotros. Los tres rayos dimanantes de la mónada son sus aspectos o modalidades, a imagen de los logos de un universo, o sea, la voluntad, la sabiduría y la actividad, las tres expresiones esenciales de la conciencia encarnada, el Atma Buddhimanas, tan familiar para los teósofos. Esta conciencia actúa siempre unitariamente en los diversos planos, aunque en todos manifiesta su Trinidad. Eso está en Estudios sobre la Conciencia de Annie Besant, página 20. El corazón es el centro de la conciencia espiritual. La conciencia puramente animal está constituida por la conciencia de todas las células del cuerpo, menos las del corazón. Este órgano es el más importante y el rey de los órganos del cuerpo. Hay en el corazón un punto, centro de la vida, que es el último en cesar de latir. Este punto central se denomina sede de Brahma y es el primer centro vital que funciona en el feto y el último que muere en el organismo. Este último centro del corazón contiene en potencia la mente, la vida, la energía y la voluntad. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, como el cerebro lo es de la intelectual. Pero la persona no puede guiar a esta conciencia ni dirigir su energía mientras no esté a tono con los elevados principios buddhimanas. Buddhimanas es nuestro ego o yo superior, es la mente superior unida al principio divino Buddhi. Hasta entonces, la conciencia guía a la persona si ésta se deja guiar. En el corazón reside el Dios único manifestado que, con los otros dos invisibles, forman la tríada Atma, Buddhi, Manas. En respuesta a la pregunta de si la conciencia podía concentrarse en el corazón y recibir así los impulsos del espíritu, dijo HPB que quien así pudiera concentrarse y unirse a Manas, habría unido el Kama Manas al Manas superior, que no puede guiar directamente al hombre, sino por mediación del inferior. Doctrina secreta, tomo sexto, en el PDF, página 208. El hombre es el microcosmos del universo y su cuerpo sirve de campo de evolución a miríadas de conciencias menos desarrolladas que la suya. Cada célula corporal está compuesta de miríadas de vidas infinitesimales, cada una de ellas con su propia conciencia germinal y gobernadas y organizadas por la incipiente conciencia de la célula, que a su vez está gobernada y organizada por la céntrica conciencia directora, cuyo mecanismo funcional para este efecto es el sistema nervioso. Todo sistema nervioso, cualquiera que sea su elaboración, consta de células y sus incrementos que cada vez más numerosos van formando múltiples conexiones entre las células según la conciencia demanda un más y más delicado sistema nervioso para su expresión. Eso está en el libro Estudio sobre la Conciencia de Annie Besant, editado en el 1904. Cada conciencia individual que se une a otras va formando individualidades. Deja ver que Magali me estaba llamando por teléfono. Va formando individualidades más complejas con el agregado de conciencias que la componen. Una célula se une a otras para formar estructuras mayores. Cada escalón de estructuras tiene un poco más que la suma de las conciencias de las partes que la conforman, pues siempre emerge
con mayor complejidad que sus componentes, bajo el axioma de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Siendo la materia y la conciencia o espíritu dos polos de lo mismo, me atrevo a decir que la conciencia en cada uno de nosotros es una propiedad emergente de las conciencias de todas las vidas menores que nos habitan. Nuestra identidad del yo es la suma de todos los yoes menores que nos componen. El chileno Francisco Varela planteó esta tesis del yo emergente o identidad virtual que veremos en la próxima página. Seguimos, Felipe. El yo emergente. Francisco Varela, del 1946 al 2001, fue un biólogo cibernético, neurocientífico y filósofo chileno que junto a su mentor Humberto Maturana son mejor conocidos por introducir el concepto de autopoiesis a la biología y promover el diálogo entre ciencia y budismo. Esto último no los hace muy populares en los círculos de científicos ortodoxos. Varela estudió los denominados yoes emergentes o identidades virtuales. La idea de que el mundo no tiene existencia independiente, pero es en sí mismo un producto de interacciones entre organismos y medio ambiente. El todo surge como resultado de la dinámica de sus partes componentes. ¿Cómo puedes tener algún tipo de identidad que simultáneamente te permite saber algo, permite que las células configuren sus propios mundos, al sistema inmunológico generar la identidad de nuestro cuerpo en su propio camino, ¿no? Y al cerebro ser la base de una mente, una identidad cognitiva? Todos estos mecanismos comparten un tema común. Uno podría aplicar la misma epistemología al pensar en los fenómenos cognitivos y en el sistema inmunológico y el cuerpo. Un proceso circular subyacente da lugar a una coherencia emergente y esta coherencia emergente es lo que constituye el yo en ese nivel. Los organismos deben entenderse como una malla de seres virtuales. No tengo una identidad, tengo un bricolaje de varias identidades. Tengo una identidad celular, tengo una identidad inmune, tengo una identidad cognitiva. Tengo varias identidades que se manifiestan en diferentes modos de interacción. Estos son mis diversos yoes. Estoy interesado en obtener más información sobre cómo aclarar esta noción de transición de lo local a lo global y cómo estos diversos yoes se unen y se separan en la danza evolutiva. Bien, las jerarquías o redes son el principio organizador de la naturaleza visible y la invisible. En las próximas páginas veremos cómo las formas se organizan entre ellas bajo el esquema de jerarquías para permitir la evolución de la conciencia. Adelante, Felipe. El panpsiquismo es la idea de que todo, pan en griego, tiene conciencia o alma desde una roca hasta una casa. La conciencia, por ende, no sería un rasgo exclusivo del ser humano. Para el panpsiquismo, cada partícula posee una conciencia y agrupándose con otras partículas va creando sistemas más grandes y complejos hasta devenir en la conciencia humana. Cada partícula posee una forma de conciencia mínima, una que es infinitamente simple. Los vehículos para la conciencia y la vida evolucionar. La diversidad de experiencias que la conciencia requiere para evolucionar en el plano físico se originó en el período cámbrico hace 542 a 530 millones de años. A ese periodo se le llama la explosión cámbrica por ser el producto de partida donde la vida evolucionó de organismos unicelulares a organismos pluricelulares que en un medio relativamente corto evolucionaron a formas de vidas más complejas.
La ciencia no conoce las causas, pero se presume algunas como la competencia ecológica, la fragmentación del supercontinente Pannotia, una glaciación global y el aumento de la concentración del oxígeno atmosférico. Esto último indispensable para la evolución de la vida y la conciencia tal como la conocemos. En la gráfica nos muestra un reloj de 12 horas en el cual antes de la primera hora se formó la Tierra hace 4.600 millones de años, pero ya entre la hora cuarta y quinta se formaron las bacterias hace unos 3.800 millones de años, y entre la hora séptima y octava la vida marina hizo su aparición hace 1.500 millones de años, 1.500 millones de años, y en la hora novena aparecieron las plantas terrestres, y en la hora décima los reptiles, en la hora onceava los dinosaurios hace unos 200 millones de años, y ya casi dando las 12 aparecieron primero los antropoides y los humanos. El átomo, base de la escala jerárquica en la evolución. Cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia y es como las mónadas un universo en sí mismo y por sí mismo. Eso está en la doctrina secreta en Cosmogénesis, en el PDF página 65. Mónada es la parte inmortal del hombre que se reencarna en los reinos inferiores y progresa gradualmente a través de ellos hasta llegar a ser hombre y después hasta la meta final, el nirvana. Glosario teosófico. El ocultismo, a diferencia de la ciencia moderna, sostiene que todo átomo de materia, una vez diferenciado, queda dotado de su propia clase de conciencia. Cada célula del cuerpo humano, como en todo animal, está dotado de su propia facultad de discriminación, instinto y, relativamente hablando, de inteligencia. Eso está en los diálogos de la logia Blavatsky de H. en la página 20. La vida y la inteligencia en el átomo están impresas en su propio diseño, en su estructura. Los electrones se encuentran en órbitas llamadas capas. Las uniones o enlaces atómicos se hacen en las capas externas de esas órbitas. Este diseño, basado en las leyes que lo rigen, es la inteligencia inherente del átomo que le permiten formar todas las combinaciones que componen las fuerzas y formas del mundo físico. Un holón es algo que es simultáneamente un todo en sí mismo y por sí mismo, así como una parte de un todo mayor. Los holones pueden entenderse como las partes integrantes de una jerarquía. Cada sistema puede considerarse un holón, ya sea una partícula subatómica, un átomo o un planeta. El término fue acuñado por Arthur Koestler en su libro El fantasma de la máquina. Todo el proceso evolutivo podemos verlo como holones dentro de holones, donde cada nuevo organismo que emerge tiene mayor complejidad, más diferenciación y mayor conciencia. Los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. Resultan de la interacción de los holones y de las propiedades que caracterizan a estos componentes. Las propiedades emergentes no son reductibles a los holones del sistema, es decir, son propiedades que estos holones no tendrían aisladamente ni se pueden explicar en términos de los componentes del sistema, sino solo como producto de la interacción entre ellos. Este concepto de holones es el principio organización en todos los planos. Lo importante es tener presente que todo en el universo se manifiesta como holones dentro de holones, donde cada nuevo holón emergente incluye la información y propiedades contenidas en los holones menores que lo conforman. Y en esta unión de sus componentes va adquiriendo cada vez una mayor
complejidad. Adelante, Felipe. Propiedades emergentes de los solones. Las redes dentro de las redes son reconocidas como el principio organizador fundamental de la vida y el patrón subyacente del diseño natural. Todos los sistemas vivos se comunican entre sí y comparten recursos a través de sus límites. El sistema biológico de una sola célula es 10 a la 30 órdenes de magnitud más grande que la escala de Planck y 10 a la 30 órdenes de magnitud más pequeño que el universo observable, por lo que se coloca equidistante entre los dos límites de la mesoescala. Todo lo que existe forma parte de un extenso sistema jerárquico que va desde una partícula elemental hasta la galaxia más grande. Las jerarquías en todos los planos son el modelo o sistema que el universo utiliza para comunicarse en todas las escalas de planos. Es el esquema que permite que estos planos intercambien información. Puede decirse que son los eslabones de la cadena que lleva al nirvana. En la literatura teosófica hay mucho material que podemos consultar sobre las jerarquías. Adelante, Felipe. 13 neurocientíficos afirman que existe conciencia en los animales. Francis Crick Memorial Conference del 7 de julio del 2012 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 13 neurocientíficos de instituciones como Caltech, el MIT y el Instituto Max Planck, en presencia de Stephen Hawking, firmaron un manifiesto afirmando la existencia de conciencia en diversos animales no humanos. Decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es algo obvio para la sociedad. Por primera vez en la historia de la ciencia, un grupo de importantes científicos postulan que la conciencia también es una cualidad o característica del reino animal. Este es un gran avance en la búsqueda de la verdad. Pero nos preguntamos, ¿es la conciencia exclusiva del hombre y los animales? Adelante, Felipe. También las plantas se comunican entre ellas. La doctora Mónica Gagliano, investigadora en ecología evolucionista, indicó en un artículo científico que se había sugerido previamente que señales sonoras pueden servir de mecanismo para la comunicación entre plantas, por lo que se propuso que dichas señales podrían crearse por complejos procesos bioquímicos celular, donde las oscilaciones de orden nanomecánicas en el citoesqueleto de las células puede generar un espectro de vibraciones. Por este motivo, los resultados obtenidos vienen a apuntalar más la hipótesis de comunicación de forma acústica entre las plantas. Los microtúbulos son piezas indispensables en el citoesqueleto de todas las células humanas y vegetales. Ya al día de hoy hay muchas universidades y centros de investigación que hacen experimentos que confirman estos sistemas de redes en las especies vegetales. Estos esquemas o sistemas de redes comparten información y colaboran entre ellas. Seguimos, Felipe. El cerebro humano está vinculado a todo el universo a nivel cuántico. La revista Neuroquantology publica un artículo sobre la conciencia desde una perspectiva cuántica, firmado por los científicos Dirk K.F. Meyer y Hans J.H. Gensek de la Universidad de Groningen en Holanda. Teoriza que nuestro cerebro, además de ser un órgano de procesamiento ligado a nuestro organismo, con el que intercambia información continuamente, está vinculado al resto del universo a nivel cuántico. Según Meyer y Gensek, a dicho nivel, nuestro cerebro estaría conectado con campos cósmicos
como el de la gravedad, el de la energía oscura, el de la energía punto cero o el de las energías de los campos magnéticos de la Tierra. Esa conexión se daría a través de mecanismos bien establecidos por la teoría cuántica, como el entrelazamiento cuántico, que vincula partículas entrelazadas más allá del espacio-tiempo, o el efecto túnel cuántico, que se da cuando una partícula cuántica viola los principios de la mecánica clásica al atravesar una barrera de potencial imposible de atravesar para una partícula clásica. Después de que Francis Crick y James Watson resolvieron uno de los grandes problemas de la biología, el mecanismo de la herencia, por lo que fueron ganadores del premio Nobel, Crick se propuso la tarea de responder las preguntas más importantes sobre la conciencia. Trabajando en estrecha colaboración con Christoph Koch, Crick tuvo una profunda influencia en toda la neurociencia y en los tipos de preguntas apropiadas para estudiar. El artículo final de Crick, escrito con Koch, fue publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society of London y propone que una parte oscura del cerebro, el claustrum, puede estar involucrada en la conciencia. Crick estaba trabajando en este artículo literalmente en su lecho de muerte y luego de su tránsito, Koch le dio los toques finales para su publicación. El claustrum es una de las estructuras más enigmáticas del cerebro. Esta delgada capa de neuronas subcorticales es digna de mención porque está conectada con casi todas las áreas corticales, incluidas las cortezas motoras, somatosensoriales, visuales, auditivas, límbicas, asociativas y prefrontales. Esta hipótesis sobre el papel del claustrum de unificar las impresiones de nuestros sentidos con las señales del cuerpo, la mente y las emociones plantea que unificando todos estos estímulos diferentes en un solo órgano deviene en una experiencia única de totalidad, la experiencia de percibir el todo en su conjunto. Seguimos, Felipe. El claustrum es una capa delgada de materia gris que se encuentra paralela a una parte de la corteza y debajo de ella. La corteza es la cubierta de materia gris del cerebro que lleva a cabo los cálculos necesarios para sentir, ver, oír, hablar y decidir qué hacer. El claustrum está presente en todos los mamíferos, pero ha sido poco estudiado y se desconoce su función. Lo que se sabe, sin embargo, es que existen conexiones bidireccionales entre el claustrum y la mayoría, si no todas, las partes de la corteza, así como las estructuras subcorticales involucradas en la emoción. El claustrum no es solo una especie de sombra de la corteza, sino más bien un circuito neuronal con entradas superpuestas de varias regiones corticales y salidas de regreso a la corteza. En febrero del 2015, Christoph Koch anunció que su equipo identificó tres neuronas previamente inadvertidas que llegaban desde el área llamada claustrum en los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y una masiva que envuelve la circunferencia de todo el cerebro como una corona de espinas. Estas neuronas pueden constituir nada menos que las vías que producen la conciencia. Ciertamente el anuncio de una sola neurona que abarca todo el cerebro es impactante en sí mismo. Recordemos los planteamientos de la señora Besant en la página 32, que comienza con la frase: el hombre es el microcosmos del universo y su cuerpo sirve de campo de evolución a miríadas de conciencias menos desarrolladas que la suya. El claustrum podría ser el órgano que unifica las conciencias individuales de todas esas vidas y los convierte en una experiencia unificada consciente. Por favor, sigue, adelante. Debido a sus conexiones generalizadas, Crick y Koch
Comparan el claustrum con el director de una orquesta, quien es responsable de unir las interpretaciones de los músicos individuales en un integrado que puede ser mucho más que la suma de las partes. Las conexiones neuroatómicas de claustrum, entonces, simplemente coinciden con el conductor requerido para unir los diversos componentes dispares de la experiencia consciente representada en muchas regiones diferentes del cerebro. Nos falta todavía ver un par de gráficas que son las que le van a dar forma al rompecabezas, uniendo todas estas teorías. Las teorías del yo emergente de Varela, la teoría de Crick y Koch sobre el claustrum y la teoría de Stuart Hameroff sobre los microtúbulos y la conciencia. Adelante, Felipe. El descubrimiento de vibraciones cuánticas en microtúbulos dentro de las neuronas del cerebro corrobora la controvertida teoría de la conciencia de hace 30 años, el Sevier. Esta hipótesis se desarrolló a principios de 1990 por el físico teórico Roger Penrose y el anestesiólogo y psicólogo Stuart Hameroff. Fue reconocida como teoría en el 2010. La reducción objetiva orquestada establece que la conciencia del cerebro se origina de procesos menores, de procesos dentro de las neuronas y no de procesos entre neuronas. Este proceso cuántico es orquestado por estructuras moleculares llamadas microtúbulos. Estas estructuras son esenciales en la formación del sistema nervioso en vertebrados superiores y también intervienen en diversos procesos celulares como el transporte intracelular de sustancia, así como en la división celular. Todas las células eucariotas tienen algo llamado citoesqueleto, que es una red de filamentos que da forma y estructura a la célula. Parte del citoesqueleto son microtúbulos. Los microtúbulos son parte fundamental de las neuronas en el cerebro. Las neuronas, con sus largos axones y dendritas, necesitan muchos microtúbulos que les sirvan de soporte. Podría decirse que las neuronas están realmente hechas de microtúbulos. Paramecios y amebas unicelulares que no tienen neuronas tienen microtúbulos. Estos organismos pueden nadar y hacer cosas muy complicadas. No tienen sistema nervioso y aparentemente están controlados por el citoesqueleto y su sistema de microtúbulos. En la gráfica vemos la manera en que las proteínas llamadas tubulina se enrollan en espiral, dejando un espacio interior en forma de tubo. Dentro de este espacio cerrado herméticamente es que se crean los colapsos de onda que dan la ilusión de continuidad a la conciencia. El espacio interior de los microtúbulos se mide en nanómetros y un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Los microtúbulos son imposibles de ver con los microscopios ópticos, se requieren microscopios especiales. Adelante, Felipe. Uno de los principios de la física cuántica es el llamado colapso de la función de onda. La función de onda colapsa cuando es observada. Penrose argumenta que la conciencia no causa el colapso de la función onda, como dice la interpretación Copenhague, sino que sugiere que la conciencia es el colapso de la función onda, o al menos un tipo especial de colapso. Es un colapso cuántico que libera unidades fundamentales de despertar de conciencia, tal como un cambio orbital de un electrón libera un fotón de luz. Y del mismo modo que los fotones, la cantidad de conciencia viene en una gama de diferentes intensidades, frecuencias y cualidades. ¿Cómo actúa la actividad cuántica dentro del cerebro humano donde no hay observador? En la reducción objetiva orquestada no es necesario el observador, ya que una vez que la función de onda procede hasta cierto punto, se autocolapsa debido a un umbral objetivo en la fábrica espacio-tiempo. Hay una reducción natural objetiva de una función de onda cuántica que resulta de un momento único de conciencia o de un único quantum de conciencia, y cuando esos colapsos suceden una y otra vez en el cerebro, tenemos una serie de momentos de conciencia. Por tanto,
Conciencia en este modelo consiste en una serie de eventos discontinuos, aunque se experimentan como continuos. Podemos imaginarlos como encuadres en una película. Este momento de conciencia y el colapso de la función de onda son uno y el mismo evento. En este modelo, ese estado de colapso cuántico ocurre 40 veces por segundo o más entre redes organizadas coherentes de microtúbulos en el cerebro vibrando en sincronía perfecta. El colapso de la función de onda y el entrelazamiento cuántico son conceptos básicos y fundamentales en la teoría cuántica de campos para explicar los fenómenos en la escala más pequeña del universo, donde todo se origina. Estas propiedades de las partículas elementales no pueden excluir la conciencia, siendo que la misma es la primera manifestación omnipresente en el universo físico. Por un lado tenemos los planteamientos de Crick y Koch sobre el papel del claustrum de unificar las experiencias sensoriales en un solo organismo director que recibe y envía impulsos o vibraciones, instrucciones, intercambia información con todos los sentidos, creando una experiencia única en los cuerpos físicos, mentales y emocionales. Y por otro lado, conociendo las propiedades de los microtúbulos a nivel cuántico, entendemos que estas dos teorías se complementan para brindarnos una explicación razonable sobre los vehículos que utiliza la conciencia en el plano físico. Se inicia con los microtúbulos, que son parte estructural de todas las células, y esta conciencia o inteligencia básica en los billones de microtúbulos es la que se va organizando en órganos y sistemas más complejos para entre todo este colectivo de conciencias pueda expresarse como la mente. Adelante, Felipe. El tiempo es una sucesión de nuestros estados de conciencia. El tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna y no existe donde no existe conciencia en que se pueda producirse la ilusión. Eso está en la Doctrina Secreta, tomo 1, en el PDF, página 96. De igual modo que en cuadros en una película, nuestra conciencia parece continua porque los cuadros están ocurriendo a una rápida sucesión. La frecuencia de eventos conscientes puede variar y en estados elevados o alterados de conciencia podemos tener más momentos conscientes por segundo. Lo que podría querer decir que nuestra percepción del mundo exterior podría ponerse más lenta o más rápida según estemos más o menos conscientes del momento. Esto de entrar en la zona se conoce en psicología como flujo también. Es un estado mental de concentración elevado, donde la sensación de control y conciencia misma de la acción desaparece. Simplemente se fluye en la actividad. Al no haber conciencia, la percepción del tiempo desaparece. Artistas, científicos, deportistas de alta gama o de deportes extremos y profesionales enfocados en un tema o ejercicio mental, muchos de ellos, si no la gran mayoría, experimentan o han experimentado este estado. Entrar en la zona es llevar tu atención al momento presente, unifica todo lo que se percibe en una sola y única experiencia. Este es un primer paso para la llamada meditación mindfulness o meditación de atención plena. Con esto terminamos esta charla, esta presentación. Adelante, Felipe, pasa a la última. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu son el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta los astros y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio.
incluye los planos mentales y espirituales, el Kybalión. Muy bien, Rodolfo y Felipe, pero quiero dejar la palabra a Magali, por favor. Bueno, Rodolfo, te damos las gracias por esta charla y esta recopilación tan interesante. Esto es para estudio, porque cuánta información tenemos ahí para comparar. Le agradecemos a los dos, le agradecemos esta charla, porque es rica.